¿Listo? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Para aquellos que no me conocen, soy el doctor Daniel Caíña, actual presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Sean ustedes bienvenidos a este webinar que abre en el mes de mayo. Nos encontramos transmitiendo desde nuestra aula virtual de nuestra sociedad en el municipio de Malvinas Argentinas. Hoy tenemos el privilegio de tener como invitada especial a la licenciada Alicia Donghi, actual docente universitaria de la UBA, que nos va a hablar sobre cuerpos en riesgo y obesidad extrema. Quiero también recordar que en toda mi carrera, casi ya más de 30 años, he tratado de combatir este flagelo, esta enfermedad crónica que es la obesidad. Sin embargo, en este tiempo he podido corroborar y aprender que el psicólogo en el equipo multidisciplinario es de vital importancia para este tipo de cirugías, para lograr el éxito del tratamiento. La obesidad extrema afecta a la salud física y a su vez la salud mental de quien padece esta patología crónica. Los efectos emocionales secundarios en pacientes que sufren obesidad pueden incluir diferentes trastornos de la conducta y pensamiento suicida, entre otros. La pandemia del COVID-19 ha empeorado la incidencia de casos de obesidad. Estudios recientes han demostrado que la población durante el confinamiento ha aumentado casi más del 10% de su índice de masa corporal. Ya está claro que uno de los factores etiológicos de la obesidad lo constituye la personalidad. Según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, la impulsividad es considerado el predictor más fuerte del sobrepeso. Es un motivo de orgullo para mí presentar hoy a la licenciada y al moderador especial para mí, que es el licenciado Agustín Caíña, psicólogo de la UBA, quien hace parte del equipo multidisciplinario del emprendimiento Cirubar, conjuntamente con el doctor Aguilar, el doctor Acosta y el doctor Moyo. Así que, Agustín, adelante, te dejo como moderador y reiterarle a la licenciada la deferencia de dar en estos 40 o una hora esta charla para la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Todo suyo, doctor. No. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si, Agustín, vas a hacer una introducción. Sí, ahí te introduzco. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Los saluda el licenciado Agustín Caíña, psicoanalista, docente en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Desde el aula virtual del Hospital de Trauma y Emergencia de Malvinas Argentinas, tengo el gusto de recibir, introducir y acompañar a la licenciada en Psicología Alicia Donghi. Alicia es profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en Clínica de Adultos, Clínica de las Anorexias, Bulimias y Obesidad, y en la práctica profesional, variantes de la consulta ambulatoria. A su vez, es docente de cursos en seminarios de problemáticas del consumo y miembro del Consejo Asesor de la carrera de especialización en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica. Alicia es codirectora de investigación clínica sobre ataque de pánicos y consumos problemáticos, fundadora y directora del Centro Abra, autora de libros como Innovaciones de la Práctica, Anorexias, Bulimias y Obesidad, Cuerpos y Subjetividad, y Tecnovoces, el sujeto en tiempos virtuales. Alicia dará la conferencia Cuerpos en Riesgo, Obesidad Extrema, para la Comisión Directiva de Cirugía Bariátrica de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Adelante, Alicia, te escuchamos. Bueno, empiezo, ¿me están escuchando? Sí, ya te están escuchando. En principio voy a situarme un poquito en el título, porque en realidad es un título caro a mí, digamos, justamente porque estoy haciendo, trabajando, digamos, en relación a justamente el tema de los cuerpos en riesgo,
estoy tratando de transmitir en distintos lugares, o más bien en la Universidad de Buenos Aires, donde estoy haciendo esta transmisión de este espacio, de este tema de cuerpos en riesgo, y me voy a situar primero en cuerpos en riesgo y luego pasaré a hablar de la obesidad extrema. Por supuesto que están ambas cuestiones muy relacionadas, de ahí la elección del título, que voy a empezar por donde de alguna manera las palabras, ¿no?, nos conducen, que es al tema del riesgo, digamos, ¿no? La etimología de la palabra riesgo tiene que ver con risco, con un risco, digamos. Y lo que evoca el risco es caerse por el risco, ¿no? Algo de la caída, del desborde, de lo que sale por fuera, de lo que sostiene, ¿no? El risco sostendría a alguien en medio de una posible caída. Es al borde del risco, donde de alguna manera en todo lo que tiene que ver con los dioses griegos aparece, ¿no?, el risco como ese espacio, como tanto como de caída al vacío, como de caer y luego ser aplastado por un risco. En este punto quería hacer una pequeña relación con lo que sería la palabra riesgo, porque el tema al que hoy agradezco la invitación, es la oportunidad de poder transmitir a un público más amplio, que tiene que ver con la propuesta interdisciplinaria que siempre intento transmitir en relación a estas problemáticas que, debo decir, son problemáticas del consumo, son problemáticas de la época, justamente porque son problemáticas ligadas al consumo. Y la pregunta en relación a esta cuestión del borde, ¿no?, porque el risco también supone la idea del borde, de estar en el borde, que sería un poco la pregunta del capitalismo, digamos, salvaje en el que estamos, que es ¿qué es lo que hace atractivo estar al borde, a los bordes? En ese punto es un tema muy particular a los seres que hablamos, digamos, a nosotros, a los humanos, ya que en realidad esta problemática, la obesidad extrema, participa de otras problemáticas ligadas a la ingesta, justamente, a la ingesta y a la sobreingesta, ¿no?, a la sobredosis, digamos, ¿no?, ir más allá de lo aceptado, digamos, por nuestro cuerpo y por los que conviven junto a nosotros, porque es cierto que en otras épocas por ahí el modelo, el tema, yo estuve investigando, digamos, en la historia de los consumos, y en algunas épocas la obesidad era algo que era algo buscado, no en el sentido quizás de la obesidad extrema, pero era buscado el cuerpo rollizo, el cuerpo que justamente con lo contrario de los ideales o los mandatos de los ideales actuales, ¿no? Pero debo decir que hay algo bastante importante en relación a este tema, que es que las construcciones subjetivas o la subjetividad de los obesos se asemejan a la de otras adicciones o otras problemáticas ligadas al consumo excesivo. Sobre todo a los que también sufren enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes, y no se cuidan justamente. Pero la obesidad, a diferencia de otras enfermedades crónicas que implican al cuerpo, es por estar indirectamente
en primer plano los problemas vinculados a la imagen corporal en relación a la obesidad. Al malestar también con el aspecto del cuerpo que genera fenómenos de marginación y automarginación. Por ejemplo, hay que diferenciar el sobrepeso estético, donde el ideal tiránico de delgadez genera vergüenza, culpa y por ende automarginación, del sobrepeso invalidante que genera discapacidad. Esto trae justamente esa discapacidad en la que va entrando lentamente, porque me parece que es importante marcar esto, cómo la obesidad no es algo que participa de cierta lentitud, más allá de que se puede engordar rápidamente, rápidamente quiere decir en una cantidad de tiempo. Es cierto que alguna vez me vi confrontada a alguna pregunta respecto de, bueno, es mucho más fácil adelgazar, dejar de comer y adelgazar, que lo que puede llegar a ser el tema en el caso de la obesidad mórbida, que es la obesidad extrema, donde yo voy a transmitir algunas generalidades, pero también algunas particularidades que hacen a esta afección y que suponen también algo muy importante para la psicología clínica, para el psicoanálisis, que es lo que supone, entre comillas, un retroceso libidinal, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando una persona centra su satisfacción en una sola zona, que podría ser, bueno, que es la zona oral, ¿no? Uno podría decir que si hay algo que de alguna manera nos coloca en determinado punto, es que el tema de la sobreestimulación de la zona de la boca, lo cual tiene como... Había un psicoanalista que decía en un momento que, bueno, que el tema es que no se puede servir a muchos amos a la vez, no se puede comer, hablar, y había una tercera, comer, hablar y besar, ¿no? O sea que había 3 actividades que no se podían hacer al mismo tiempo. Y en este punto, esta frase que acabo de decir, ¿no? No se puede servir a varios amos a la vez, es parte de un poco del espíritu, digamos, de esta conversación que quiero establecer con ustedes, de esta charla, ya que comparten, o sea, hay un tema ético, digamos, en este punto, ¿no? Porque yo he notado muchas veces que hay pacientes que logran bajar de peso aceleradamente, pero que al mismo tiempo no pueden salir de algunas cuestiones en las que la misma obesidad los llevó, que es el aislamiento, la depresión. O sea que hay algo en ese retroceso libidinal que hay que ver cómo se recompone la vuelta a poder poner en vigencia otras zonas erógenas, otras zonas libidinales. Y esto por ahí me parece importante en relación a algunas cuestiones que aparecen como con mucha claridad o que uno lo puede observar socialmente, ¿no? La sobreingesta
respecto de la oralidad, uno la puede ver en 3 afecciones, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo. O sea, el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad es como un combo, digamos, vienen muy juntas. Y esto por ahí es importante referirlo también, bueno, el otro día estaba escuchando una paciente que, bueno, fumadora, una fumadora empedernida de muchos años y que, bueno, verdaderamente con el tema del COVID fue bajando la cantidad de cigarrillos y, bueno, todo el miedo a contagiarse o a tener como una prevalencia en el contagio, la llevó a ir bajando la cantidad de cigarrillos por día, ¿no? Y lo que apareció es, bueno, por supuesto que aparecían las ganas de comer y las ganas no de tomar más alcohol que de la cuenta. Bueno, la cuestión es que es una paciente que la verdad que tiene una capacidad para reflexionar mucho sobre su estado, sobre su situación, y lo que me hizo también darme cuenta que ella decía, bueno, pero empezó, digamos, en el momento cuando dejó de fumar, empezó a engordar. Entonces dijo, bueno, pero los especialistas dicen que se engordan 4 kilos porque hay unas enzimas, que es cierto esto, hay unas enzimas anorexígenas que hacen que el fumador por ahí tenga menos apetito, entre comillas, pero bueno, esos son, según lo estipulado, son 4 kilos. Y bueno, ella había engordado un poco más de 4 kilos. Y se veía ella misma en su autorreflexión de cómo había rápidamente pasado a tener más apetito y cómo de alguna manera ella misma visualizaba el deseo de comer en relación a bueno, haber abandonado con mucha dificultad el tabaco. Entonces, comento esto porque en la clínica lo que vemos es como un pasaje, ¿no? A veces lo vemos todos juntos, vemos obesos que fuman y que además toman, pero debo decir que en lo que he visto como pacientes en la historia, porque muchas veces es muy importante historizar un poco al paciente obeso que consulta, ya que muchas veces vienen de haber tenido como muy exacerbado el consumo de alcohol, por ejemplo, y haber intentado bajarlo. O sea que, ¿con qué nos encontramos en relación a los seres hablantes? Nos encontramos con esta cuestión del desplazamiento, digamos, ¿no? Como que, bueno, algo falta, se lo trata de compensar. Y esta palabra compensar es muy importante en el caso de la obesidad, el tema de las compensaciones que aparecen de la mano de la obesidad. Las compensaciones, las recompensas, ¿no? Y siempre nos encontramos con historiales donde sujetos muy dependientes en relación a un otro, en general en la historia de personas de generaciones cercanas, por ahí al otro materno, pero básicamente al que está al cargo de los cuidados, o sea, porque de alguna manera quien está a cargo de los cuidados es el que introduce de alguna manera toda la dimensión puesta en el alimento que va más allá de la necesidad y que ya entra en un campo muy particular a los seres humanos, que es la demanda y el deseo. He podido advertir en la clínica cómo en las familias
a veces de muchos hijos, se encuentran al mismo tiempo por ahí un hermano anoréxico, una hermana obesa, o sea, como que hay algo de la alimentación administrado, regulado, o para la restricción excesiva o para el atracón excesivo. Y ahora que digo la palabra atracón, podría decir que dentro de los desórdenes de la alimentación, los problemas vinculados con la alimentación, conviven mucho la obesidad, digamos, convive mucho, quiere decir que tiene una raíz común. O sea, lo que habitualmente llamamos bulimias, que bueno, en las últimas décadas ha habido por lo menos una visibilización mayor de estas problemáticas. En realidad, también hablando de etimologías, bulimias viene de hambre de buey. Entonces, uno lo que nota, que la obesidad muchas veces tiene que ver con bulimias sin la contrapartida purgativa. O sea, en general, las bulimias tienen atracones y luego del atracón tienen formas de devolver lo que han comido. Y en este punto, que bueno, ya en la historia romana tenemos que en los baños existía algo que era el vomitorium, donde los comensales iban a vomitar para poder seguir comiendo. O sea que el tema del atracón y el vómito, en alguna época no tuvo que ver con lo patológico, tuvo que ver con aquellos que tenían que eran gourmet, que tenían una particular gusto por disfrutar del placer del gusto, del placer de la comida. Entonces tenían ese lugar en el baño como para reponerse y seguir comiendo. Porque de alguna manera la comida estaba puesta dentro de toda la cuestión de la elaboración y por otro lado también el exquisito arte de comer estaba asociado justamente a las clases altas, a las clases que, bueno, obviamente tenían el acceso a la comida, pero también tenían esta cuestión que no prosiguió ya el vómito, pero ya no del lado del placer, sino de la enfermedad orgánica o de la enfermedad del lado de esta locura de que no se registre en el cuerpo el deseo de comer, el goce de comer, ya no solo el deseo, ya no el apetito en el campo de la necesidad, sino el campo ya más de un deseo. Comer más allá del hambre, ¿no? Y también tuve justamente para esta charla, digamos, me empecé a acordar de algunos casos y de algunas frases bastante interesantes con respecto a estos temas y que las voy a transmitir, que es una frase que me desconcertó mucho, pero que, bueno, hace al tema, es cómo aparece lo que yo más, que creo que tiene que ver también con el lugar del cual fui invitada, la Sociedad de Cirugía Digestiva, que es, por ejemplo, la frase de un paciente que al poco tiempo de ponerse en marcha un dispositivo interdisciplinario porque tuvo un impedimento respecto de
de su problemática, de su obesidad, que empezó a complicarlo con su trabajo, digamos, ¿no? Porque él había ascendido en su trabajo en relación a una compañía de electricidad y no podía ingresar para supervisar el trabajo de sus empleados, no podía entrar porque no podía su diámetro entrar en las cámaras subterráneas, peligrando de alguna manera su tarea, su trabajo. Llega a la consulta con esto: quiero bajar de peso porque ya no entro en las cámaras donde yo tengo que supervisar. La hiperventilación de su apnea lo llevaba a dormirse cuando manejaba, y le gustaba manejar. Y en una oportunidad chocó contra un árbol sin mayores lesiones, pero que lo confrontó un poco con esto de quedarse dormido, pero por la apnea que le producía su vientre excesivo. No encontraba, esto también es muy importante, ya no encontraba posición para tener relaciones sexuales. Y lo que lo llevó a avergonzarse mucho y empezar y querer a toda costa era pesarse. Y no podía pesarse ya en las balanzas públicas, solicitando, antes de terminar el diagnóstico situacional con el cual lo recibimos, y que la derivación a la nutricionista, y él solicitaba la derivación a la nutricionista para poder pesarse, ¿no? Él quería saber cuánto pesaba. Y bueno, esto fue bastante importante, porque una de las primeras cuestiones que hizo que pudiera bajar los primeros kilos de exceso fue la marca de poder llegar a pesarse en una balanza pública, ¿no? No tener que pesarse en una balanza, en realidad una balanza de frigorífico. Y en algún momento dijo, bueno, yo finalmente me estoy pesando en las balanzas de los frigoríficos, ¿no? Pero por ahí le introduzco esta viñeta porque lo que este paciente lo movía era la cuestión de que él quería saber cuánto pesaba, o sea, algo del peso, y el peso en el sentido del peso subjetivo, ¿no? Esto trajo justamente el poco peso que tenía para su padre, no así para su madre, que lo llenaba, lo asfixiaba. Él decía, me asfixiaba con la comida. Justamente él tenía una cosa de apnea, o sea, había algunas dimensiones de su apnea que podían tocar el asma también, en el sentido de cierta relación con la madre propia de los asmáticos, pero tenía una sobrevaloración por parte de su madre y muy poco peso para su padre, ¿no? De hecho, no pudo seguir la carrera de su padre, digamos. Cuando consulta, hace ya varios años, él consulta diciendo que, bueno, que él quería especializarse en algo, ¿no? Y de hecho, bueno, logró especializarse dentro de la empresa eléctrica donde trabaja, pero, digamos, es importante en relación a la transmisión clínica que yo quiero hacer, de cómo la importancia de que algo se historice de lo que en algún momento, ahora me estoy acordando de otra viñeta, en este caso es una viñeta de un hospital, en donde yo tengo entrevistas con un paciente, y a poco de que el paciente se pone en entrevistas, el paciente estaba con un peso, era muy alto, muy robusto, pero era claramente una obesidad. Y bueno,
tenemos las primeras entrevistas, y justamente cuando yo lo hago historizar, cuando él empezó a engordar desenfrenadamente, cuando empezó a comer desenfrenadamente, o sea, empezó a ubicar ahí, porque él dice, yo era muy flaco, muy alto, y jugaba en los torneos de básquet, o sea, era un deportista, toda la vida fue deportista, entonces, claro, ahí claramente había algo que había ocurrido, entonces yo lo confronto un poquito con qué pasó que él empezó a engordar de esta manera. Y él dice que bueno, que él había, justamente con un compañero de básquet, que habían estado en muchos torneos juntos a lo largo de todo el país, y que eran muy amigos, hicieron una empresa común, una empresa conjunta, y bueno, y el socio de un día para el otro se muere de una muerte súbita, incluso se muere durmiendo. Y entonces él dice que sin darse cuenta, porque esto también es muy importante, esto lo dice mucho, la clínica dice mucho esto de que es algo que se va produciendo sin que el sujeto mucho se dé cuenta. Sin darme cuenta, no sé, pasé a tener, no sé, no me acuerdo ahora las exactas, a tener 140 kilos, 150 kilos. Y entonces, le digo, y cuando me cuenta que había empezado a hacerlo, a engordar después de la muerte de su socio, dijo, ay, se lo tragó. Le digo, de una manera así como... Y recuerdo que el paciente quedó muy impactado con esa intervención, que bueno, que en verdad esa intervención tiene que ver con un poco con ciertas identificaciones canibalísticas, digamos, que tenemos por ahí en nuestros ancestros, pero algo de esta cuestión de la prehistoria, bueno, la cuestión canibalística muchas veces estaba fundada en tomar las características del otro, de ese otro, el que se lo comía literalmente, se lo incorporaba. Al punto que, bueno, en una línea psicoanalítica se habla de identificación introyectiva, ¿no? Que tiene que ver con el introyectar, ¿no? Ya en Totem y Tabú, Freud habla de esta cuestión canibalística como teniendo que ver con la necesidad de identificarse con aquel al quien se lo está incorporando su cuerpo. Y en ese punto, ubicar un poco la necesidad, un poco a partir de todo esto que estoy mencionando, la necesidad que hay de, por ahí, incorporar de alguna manera la idea, cómo transmitir, cómo trabajando en equipo poder transmitirle a un sujeto la importancia de tomar la palabra, en vez de tomar el alimento, tomar la droga, tomar el alcohol, ponerse un cigarrillo en la boca, ¿no? Como de alguna manera cómo hacer para que esto pueda entrar en el circuito de la palabra, ¿no? Que no es cualquier circuito, ya que el circuito de la palabra lleva, como decíamos recién, por ahí a poder historizar, a poder confrontarse. Bueno, cuento además esta viñeta porque esta viñeta fue muy importante en relación a la cuestión de la imagen, porque este paciente, bueno, comienza a trabajar en estas entrevistas. Yo tomo una licencia en ese momento, una licencia por embarazo, y tuve bastante tiempo, como un año, sin poder volver.
bueno, vuelve el paciente y no lo reconozco, o sea, yo no lo reconozco en el sentido de que se presenta antes de anotarse con su nombre y su apellido, es más, recordaba más su nombre y su apellido que por ahí. Estéticamente no lo reconocí, había efectivamente bajado, creo yo que en esas entrevistas posteriores, donde, bueno, el impacto del cambio fisonómico, atravesado eso, el paciente puede, bueno, venir a preguntarse sobre su persona, allí donde evidentemente la forma de enfrentar el duelo por la pérdida de ese hermano socio, fue a través de la ingesta alimentaria, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ahora, tiempo que no, pasar algunos diapositivas. Bueno, esta es una de ellas. Bueno, después ubicar un poco esta de cómo se las paso para que por ahí la lean, pero que tiene que ver con, bueno, con un poco lo que habíamos dicho, la erotización del alimento, la permanencia del pensamiento obsesivo compulsivo, es la necesidad de comer, en el sentido de que aparece el alimento como el objeto droga para el abstinente de alguna sustancia. Por fuera del apetito, o sea, esto es importante, va más allá del apetito, ¿no? Y la frase que finalmente no la comenté, recién del caso que empecé a comentar que no tenía peso para su padre, en una oportunidad dijo algo que me quedó siempre pensando en eso, ¿no? Por algo importante. Él dice: durante años no sentí hambre, comía todo el tiempo. Es un descubrimiento agradable volver a sentir ganas. Yo le subrayo la palabra ganas. Un recuerdo esclarece su posición subjetiva. De chico me iba bien en el colegio. Mi madre creía que era superdotado. Se le subraya la palabra y él advierte el doble sentido de la misma. Es esa frase la que de alguna manera lo hace entrar de alguna manera en la dimensión del análisis y entra en la cuestión de ponerle un régimen, ¿no? De ponerse a dieta, digamos, de alguna manera. Empieza el insomnio pertinaz que tenía por apnea, se empieza a espaciar y retoma su vida sexual. La continuidad de la apuesta a la palabra produjo la puesta en forma de su estrategia ante el deseo, perfilada en su infancia, su propio cuerpo obeso con el deseo incestuoso materno. La eficacia en acto fue privilegiar el dispositivo de que él va a hablar por sobre las otras prácticas, en términos casi de cotidianeidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pusimos en marcha un dispositivo intensivo, pero él tenía que al consultorio todos los días. Y 2 veces por semana, 1 vez por semana, o de acuerdo a lo que fuera necesario, con el nutricionista y con el psiquiatra. Esto de la interdisciplina, intervenir de alguna manera, por supuesto, el médico clínico,
para no encontrarnos con justamente por temer un poco un desplazamiento al consumo de psicofármacos, es que lo que nosotros transmitimos en el diagnóstico situacional es que se va a hacer una evaluación psiquiátrica, no se habla de que va a haber un tratamiento psiquiátrico, se habla de que va a haber una evaluación, con lo cual, esto también lo hacemos en el caso de otros desórdenes alimentarios como la anorexia, también ubicamos la cuestión nutricional como para hacer para poder ubicar el tema en términos de una necesidad de ubicar alguna medicación que pueda frenar por ahí un poco lo que esta filmina muestra, ¿no? El pensamiento obsesivo compulsivo, digamos, también, ¿no? O sea, la posibilidad de poder frenar eso. O sea, hay toda una cuestión ideativa que lleva al consumo, que lleva a esta cuestión de que el alimento aparece con toda la erotización. Y esto también se puede dosificar a través de la evaluación psiquiátrica y la necesidad por ahí de incorporar alguna medicación que frene lo que puede llegar a ocurrir. En este sentido, hay alguna cuestión con respecto a algunas preguntas que se hacen, sobre todo aquellos pacientes que están decididos a una cirugía y que es preciso por ahí confrontarlos un poquito con el después de las cirugías bariátricas, en el sentido de que esto ya por ahí es más patrimonio de los que trabajan directamente, el cuerpo médico que trabaja con las cirugías bariátricas, porque es muy importante, me parece, advertirle al paciente de cuáles van a ser las cuestiones con las que de alguna manera va a tener que vérselas, tanto en el plano de la alimentación directamente, como en el plano del deseo, en cómo producir un rumbo que no sea simplemente la eliminación, porque con esta conversación que hemos estado teniendo, está claro que el deseo no se pierde, el deseo se desplaza, con lo cual hay que estar hay que estar muy atento al desplazamiento que va a tener ese sujeto, si no puede seguir teniendo placer en la alimentación. Porque en el atracón tenemos el sujeto que no puede parar de comer, pero también tenemos el sujeto que no puede parar de comer, pero tenemos el sujeto que empezó a comer y que empezó a comer por una cuestión ligada a algo del orden de la erotización de esta zona que mencionábamos de la boca, ¿no? O de todo el tracto digestivo, finalmente, ¿no? Bueno, yo voy a... creo que me gustaría escucharlos, me parece que es un momento como para pasar al momento de preguntas. A ver, Agustín, si hola, ha habido preguntas. ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien. Bueno, acá fuimos relevando algunas preguntas de la audiencia para pasarte. La primera que nos acercaron es: ¿cuáles son las posibles consecuencias de realizar una cirugía bariátrica a personas que presenten comorbilidad psicopatológica, como por ejemplo adicción a la comida u otro tipo de alteraciones psiquiátricas de base? Uh-huh. Bueno, en verdad, personas que tengan adicción a la comida, yo podría decir que la obesidad, por lo menos extrema, mórbida,
tiene que ver con una adicción a la comida. Eso es desde ya, digamos. Si tenemos a alguien con una obesidad extrema, hay una adicción a la comida. Lo que es como para tenerlo en cuenta es si son personas que la pérdida, y escuchen bien, esto es muy, muy importante, que la pérdida de ese muro, un poco como mencionaba este paciente de la viñeta, que es ese volumen corporal que de alguna manera funciona como un muro detrás del cual se aíslan, si esto no representa que la sustracción abrupta de eso no pueda producir el desencadenamiento de la locura. Digo de la locura en el sentido de que los seres humanos nos apegamos mucho a ciertos circuitos libidinales, nos aferramos a cualquier rutina, incluso, fíjense, a las que nos tenemos que habituar ahora con esta pandemia, ¿no? O sea que hay una capacidad de adaptación muy grande en el sujeto humano, y en ese sentido, me parece importante ubicar que la pérdida de identidad que puede llevar a un sujeto a perder su cuerpo obeso, en el sentido de que hay cuerpos obesos que han acompañado a un sujeto toda la vida, y pueden llegar, aunque parezca mentira, a extrañar eso, digamos, a extrañar en el campo del extrañar, en el sentido de tener que duelar ese cuerpo, pero también extrañar en el sentido del extrañamiento, digamos, ¿no? Yo tuve oportunidad de escuchar un tiempo a una paciente que provenía de alguna de estas instituciones que producen por mecanismos de autoayuda adelgazamientos así bruscos, y había en esa paciente, digamos, creo que pudimos atajarla, digamos, en el sentido de atajarla, en el sentido de que se venía un brote, digamos, o sea, la paciente había adelgazado mucho y no podía, a esta altura no podía parar de adelgazar, o sea, no podía parar de dejar de comer, con lo cual nos encontramos con una anorexia restrictiva. Pero esa anorexia restrictiva había comenzado con el apego transferencial a uno de estos, qué sé yo, no sé cómo nombrarlos, gurú, que tienen que ver con las dietas, con por ahí instituciones que, digamos, confunden, y esto también ocurre con las instituciones ligadas al consumo de drogas, ¿no? La idea de que la cuestión es la abstinencia, o sea, dejar de comer o dejar de consumir, que es el abandono, como que en ese sentido, creo que en honor a la verdad de lo que ocurre en la clínica, como que me parece que uno de los ideales que hay que abandonar es el ideal de abstinencia. Ese ideal de abstinencia lleva a los sujetos a veces a un punto, a posiciones sacrificiales. Entonces, como en estos casos, donde, dejar de comer, empiezan a dejar de comer, a adelgazar, y después se transforman en posiciones anoréxicas veras, que también tocan con la autodestrucción, digamos, ¿no? La autodestrucción puede estar tanto del lado de la excesiva ingesta como del lado de no poder ingerir lo que hay que ingerir para sobrevivir, ¿no? No sé si por ahí hay contesto a tu pregunta. Sí, Agustín. Ahí me escuchas, ¿no? Sí, ahí te escucho. Bien. Sí, creo, y creo además que la pregunta que nos acercan es interesante también como
como mencionabas, ¿no? Para pensar las consecuencias de desoír algunas cuestiones en esa fase previa a la cirugía, en esa evaluación diagnóstica de entrevistas prequirúrgicas por parte del profesional de salud mental, las consecuencias que puedan tener, no sé, una interrupción abrupta de ese patrón de ingesta a través de una intervención sobre el real del organismo, ¿no? Con un mecanismo restrictivo o malabsortivo como puede ser la cirugía bariátrica, desoyendo la función que pudiera llegar a cumplir este trastorno alimentario de la obesidad en ese sujeto, ¿no? Y los posibles desencadenamientos que puedan llegar a tener cuando de pronto una obesidad sostiene una identidad o una estructura, ¿no? Me quedé pensando un poco en eso. Sí, sí. Creo que en ese punto, un poco pensando que, bueno, el tema, bueno, del bisturí, ¿no? El bisturí de la cirugía, bueno, ¿cómo poder manejar el bisturí, digamos, ¿no? Pero el bisturí psicológico, el bisturí que hace que sea muy importante en este campo el diagnóstico. El diagnóstico situacional, como que no es solamente el diagnóstico de la personalidad, el diagnóstico del cuadro psicopatológico o de tal o cual neurosis, sino también el diagnóstico familiar, porque más allá del diagnóstico de estructura que pueda tener una persona, es muy importante quién de alguna manera lo sostiene o qué entorno convivencial tiene para poder sostener, por ejemplo, lo que viene asociado a una cirugía bariátrica, el cambio en la rutina alimentaria. O sea, yo creo que es muy importante en las entrevistas prequirúrgicas que el sujeto sepa lo que va a ocurrir y sepa cómo, creo que tendrían que las entrevistas cada vez más me convenzo que tendrían que ser con la familia también, porque la familia es la que va a tener que cambiar o va a tener que alojar ese sujeto dentro porque las personas no solo comen por gusto de comer o por hambre, comen para reunirse. Y creo que esta pandemia nos está confrontando la importancia de lo que es las reuniones, el encontrarse, el lazo social, el lazo con el otro. Y cómo la mesa familiar, esto es muy importante. De hecho, no hay, previo a lo que podría ser la introducción de la industria, de la burguesía en realidad, o sea, es bastante reciente en la historia de la humanidad el reunirse en una mesa. En verdad, la historia está plagada de guerras donde se sentaban los soldados a comer, pero que esta cuestión de la reunión de la familia, esto ingresa con el capitalismo, en el sentido de que empieza a reunirse la familia alrededor del plato de comida. Entonces, creo que esto es una cuestión bastante a tener en cuenta. Por eso me parece que es importante que la familia o el vínculo, la pareja del que va a operar, se sepa cómo va a tener que acompañarlo o cómo va a tener que cambiar su forma de presentación, su menú, algo, digamos, como que esto no sea una cosa solitaria, porque si no, yo creo que el problema es que se pase del aislamiento de la obesidad al aislamiento por la rutina alimentaria. Como que me parece que es algo a tener en cuenta en las entrevistas previas, digamos. Porque es cierto que a veces por un tema de salud y por un tema
sí, por un tema francamente de salud, a veces es necesario que haya un tope, un cese, bajo la forma drástica de una cirugía. Pero me parece que sí es importante ver el después, pero el después hay que verlo no en el sujeto solo, sino en quién va a acompañar ese proceso. Me hiciste pensar, Alicia, en una figura que a veces conversamos en el equipo interdisciplinario, sobre todo en los casos de obesidad mórbida, extrema, donde la movilidad está por completo incluso reducida, la figura del facilitador, ¿no? De algún integrante de la familia, quien se encarga de la alimentación de nuestro paciente. Entonces es un fuerte trabajo que hacemos también con el entorno familiar, que es lo que un poco estabas describiendo, la importancia de esa cuestión durante todo el proceso, ¿no? Detectar algunas cuestiones y elementos que vengan desde ese lugar en la fase previa, durante y después de la cirugía, ¿no? Atender al entorno. Acá nos acercan... Sí. Sí, no, está bien. Te iba a pasar otra pregunta que tenemos. La pregunta apunta, si la elevada autoestima de un paciente con obesidad mórbida puede ser un obstáculo para no aceptar su enfermedad. La autoestima... Una elevada autoestima del paciente con obesidad mórbida, que eso represente un obstáculo para que no acepte su enfermedad. A lo mejor pensarlo desde la conciencia de enfermedad, cómo puede influir. Sí, creo yo, digamos, no, me parece que en todo caso son autoestimas reactivas, ¿no? O sea, en verdad, la cuestión de la autoestima elevada en estos sujetos puede llegar a ser como para tenerla en cuenta, en el sentido de tener una cosa omnipotente, una cuestión omnipotente, que en realidad es al revés de una gran impotencia. Hay una cosa que no me olvido más, que en mi época hospitalaria, donde tenía que tomar técnicas proyectivas, recuerdo que me llamó la atención varias oportunidades que las personas que tenían sobrepeso o eran obesas se dibujaban muy chiquitos, muy flaquitos y muy al costado de la página, ¿no? Que nos habían enseñado en ese momento que todo eso implicaba una autoestima, entre comillas, muy baja. O sea, y además la idea de verse a sí mismos como muy insignificantes, ¿no? No era que se hacían flacos porque se veían flacos, sino que se hacían flaquitos porque era la inconsistencia, digamos, justamente de la autoestima, podríamos decir, ¿no? También tendríamos que ver desde qué orientación lo estamos viendo, ¿no? Porque la cuestión de la autoestima depende de si tiene que ver con una jactación del ego, como una exaltación del ego. Más bien estamos ahí ante quizás una peligrosa comorbilidad con algunos aspectos maníacos que pueden traer, tras una operación de estas características, una gran melancolía también, la caída en una depresión mayor, ¿no? Si te parece bien, Alicia, compartirte una última pregunta. Bueno. Nos consultan si la edad de inicio de la obesidad determina en algún punto el perfil psicológico del paciente. Ajá. Es difícil la pregunta, porque en verdad hay obesidad, por ejemplo, hay un incremento muy grande, y esto pre-pandemia, digamos, supongo que la pandemia se debe haber complicado más, el tema de la obesidad infantil. Es un tema que, digamos, no atiendo niños,
sí, niñas por ahí que de 10 años para arriba con problemas de anorexia, pero sí sé, porque bueno, estoy trabajando en el programa de psicología del Hospital de Clínicas y sé que hay, que hay una exacerbación de la obesidad en los niños, pero no sé si eso puede determinar el perfil psicológico. Me parece que, creo yo que en la infancia, o lo que de alguna manera Freud llamaba latencia, ¿no? Ese periodo de la vida que, que va de lo que se llama el Edipo, de los 3, 4 años, o sea, la etapa en que el niño se escolariza, es como una etapa muy importante, no solamente en el plano de lo social, de los lazos, sino también en el sentido que como la, la cuestión de la alimentación, cuando la alimentación está en varias manos, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, ¿no? Cuando muchas veces un niño, incluso de cualquier extracción social que sea, por ahí tiene una ingesta desmedida de determinada sustancia, como pueden ser los carbohidratos, y de alguna manera cuando la alimentación también no depende de la familia, sino que depende de personas que se de afuera, y esto hace que, bueno, no sepamos muy bien cuál es la dieta a la cual está adherida ese niño, pero sí, para mí es una pregunta el tema de la obesidad infantil. Me parece que la obesidad infantil, por supuesto que determina, porque lo que se construye subjetivamente en esa época de la vida tiene una vigencia permanente, digamos, ¿no? Lo que ahí se construye luego marcará el derrotero de la adultez, pero es cierto que cuanto más temprano, o sea, me parece que la conciencia de enfermedad que puede tener un familiar respecto de un niño obeso puede ser muy importante. Por lo que vos decías, Agustín, ¿no? Del facilitador, digamos. Yo pensaba el facilitador, pero en el otro sentido, ¿no? El que puede facilitar que ese niño pueda no quedar estragado por su obesidad, ¿no? Que pueda haber una salida. Y de hecho hay veces que uno constata, ¿no? Que hay historias clínicas donde dice, bueno, yo cuando era chico era obeso, y después no. Después empecé a hacer deporte, o sea, después el lazo con los otros por ahí lo sacó de por ahí cierta alienación con el alimento, ¿no? Fíjate que cuando leía la pregunta, yo me fui para otro lado. A lo mejor no en la edad cronológica del sujeto, sino cuando leí la edad de inicio de la obesidad, pensaba en el desencadenamiento, digamos, de alguna problemática con la conducta de alimentación y de la coyuntura en la que se despierta, por decir de algún modo, la obesidad, o a lo mejor pensar en que algunas de esas coordenadas nos puedan dar elementos sobre el perfil psicológico del paciente que tenemos, ¿no? En rastrear algo de cuándo comienza esta problemática del consumo alimentario. Me quedé con eso de la pregunta. Sí, sí, eso yo creo que el tema por ahí es importante subrayarlo, ¿no? Creo que en cualquier problemática, pero en las problemáticas alimentarias, de lo que estamos hablando, es muy importante el diagnóstico personalizado, que incluye el diagnóstico de la estructura de ese sujeto, del entorno con el cual vamos a contar, con el cual contamos, y yo introduciría algo que se me está ocurriendo en este momento, que es la posibilidad exogámica que hay, porque yo creo que lo que
que la cuestión, como habíamos visto, está tan entramada con la cuestión libidinal ligada a la oralidad y a ciertas coyunturas familiares, ¿no? Ahora estoy acordándome de una paciente también que melliza, digamos, con otra, que, bueno, una era muy delgada y la otra era muy gorda, ¿no? O sea, tenían esa cuestión opuesta, pero una de las cuestiones que comenta su madre es que había una, que era la que, por eso digo que a veces se dan cuestiones coyunturales muy importantes, que en realidad la madre decía que la particularidad es que de la cual ella se quejaba, la falta de peso, o sea, la anoréxica, era la que primero se prendía, me va a salir bulímicamente a su teta, ¿no? Mientras la otra observaba, ¿no? Ella decía, mientras se quedaba mirando, que por supuesto es una cuestión muy subjetiva, porque bueno, esto de que el bebé miraba, la otra bebé de la misma, tan bebé como la otra, pudiera estar viendo en el sentido de cómo, era la mirada de la madre en realidad, ¿no? Era la propia historia de esa madre, mirando deseosa lo que la otra tenía, ¿no? O sea que, debo decir que en ese punto hay cuestiones en las que uno se encuentra con cosas muy increíbles como esto, ¿no? De que la que iba a ser destinada a la anorexia termina siendo la obesa y la que era destinada a la anorexia, a la obesidad, termina siendo un problema restrictivo, ¿no? Pero son los avatares un poco de las construcciones libidinales que se van dando justamente en un ámbito que a veces, sobre el que a veces nosotros los clínicos no podemos intervenir del todo, digamos, ¿no? Que hay algo que va más allá, que tiene que ver con lo que quizás nos capture de todo esto, de toda esta investigación, ¿no? Bueno, Alicia, si te parece, para ir dando un cierre, Bueno. agradecerte una vez más por tu presencia, por la exposición. Bueno, hoy un poco estuvimos escuchando como distintos recorridos que giran en torno a la problemática de la obesidad, entendida como un trastorno alimentario. Por mi parte me interesa destacar, bueno, fundamentalmente una de sus formas, que es su cuadro mórbido, la cara más extrema, y a lo mejor remarcar enfáticamente que se trata de un riesgo que impera ser atendido bajo el tratamiento adecuado en sus múltiples dimensiones, ¿no? Y en una emergencia sanitaria como la actual, la demora en el acceso a determinadas prestaciones y herramientas, tales como la cirugía bariátrica, no es sin consecuencias. No, claro. Sí, no, incluso bueno, me parece prestarle mucha atención al tema, porque efectivamente hay indicaciones que avalan que la única opción es la cirugía bariátrica, y entonces en esas es donde me parece que es muy importante lo interdisciplinario para abordar el momento y el momento quirúrgico y el postquirúrgico, ¿no? Y ahí me parece que se impone un poco el diagnóstico personalizado de cada uno, de cada entorno, de cada situación. Lo que llamo en realidad diagnóstico situacional, ¿no? Personalizado y situacional. Pero agradezco mucho también, ya que agradezco la invitación, sobre todo, además de que, bueno, estoy poniéndome en contacto con estas nuevas formas de transmisión, pero además muy contenta porque me hizo volver a ciertos casos, volver a ciertos temas que efectivamente, si hay algo que es propio de la obesidad y con la cual el obeso tiene que luchar, es con eso de taparse la boca con comida. Entonces, la verdad que toda la dimensión psicológica que hoy estamos tratando de destacar es justamente cómo ese sujeto puede empezar a abrir la boca para hablar
para hablar, para besar, para intercambiar, y no solo para comer, ¿no? Así que bueno, digamos, si bien es cierto que hay que comer para vivir, es cierto que no comer o comer en exceso, cualquiera de sus extremos, tiene que ver con la muerte, con lo tanático, ¿no? Así que bueno, gracias y cuando quieran estoy dispuesta a compartir con ustedes. Bueno, esperamos por parte de la sociedad que los futuros horizontes no se encuentren sin estas restricciones que a lo mejor prolongan el sufrimiento o incrementan a niveles mortales el riesgo de algunos cuerpos. Agradecerte una vez más por tu presencia y buena semana para todos. Bueno, igualmente, Hasta pronto. Hasta luego.